cómo este sistema vascular se relaciona con todo lo que hemos visto hasta hoy. Literalmente, hoy ustedes van a tener un hiper mega repaso, ¿sí? De todo lo que hemos visto hasta hoy. Entonces, aquí en esta partecita nos va contando un poco el ejemplo de cómo, por ejemplo, los microorganismos, las toxinas, las células necróticas están causando o causan daño y mi cuerpo debe depurar eso, debe eliminar eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hace? A través de los vasos sanguíneos, envía células o recibe productos o o recibe desechos o manda nutrientes, ¿sí? Cuando una infección entra, ejemplo, me picó un mosco en la mano, el tejido vascular se dilata pues para que los nutrientes vayan allá, las células inmunológicas vayan allá, las moléculas inmunológicas vayan, ¿de acuerdo? Entonces ese es el papel clave del tejido vascular. Hoy vamos a ver eso, ¿de acuerdo? Ahora, yo quiero que ustedes sepan que los procesos inflamatorios, como nos contó arriba, pueden darse por infecciones y por daño tisular. Daño tisular. Las infecciones, claro, si es ejemplo entra una tuberculosis, pues comienza a hacer pedazos del pulmón. Daño tisular, pero por microorganismos. Hay otros daños tisulares por químicos, por elementos físicos, la fricción, los golpes, las cortaduras. Esos son los elementos clásicos y claves que desencadenan la inflamación, pero no solo eso. También las células, cuerpos necróticos, células dañadas, ¿sí? Entonces, en este caso, una célula se dañó por X cosa, por el sol, por radiación, por estrés oxidativo. La célula está dañada. Entonces, cualquier daño al tejido, incluso autoproducido, causa la inflamación. Y esas son cositas claves, porque les van a preguntar, ¿cuáles son las causas para que se produzca la inflamación? ¿De acuerdo? Ahora, la inflamación sigue pasos claves, ¿sí? Entonces, el ejemplo de, yo estoy tranquilamente barriendo mi casa y por A B la escoba ha estado con una astilla y se entró la astilla, ¿sí? La astilla se entró, así sea, en la parte externa. Bueno, si es en la parte externa, pues no causa mayor problema, pero si es en la parte interna, donde ya está vascularizada en la dermis e hipodermis, ¿sí? Este cuerpo extraño daña el tejido vascular y lo activa. Cuando se libera moléculas de daño vascular, ustedes saben, llama a la cascada de coagulación, libera factor tisular, factor de von Willebrand, colágeno, elastasa, lo que sea. Y todo esto también actúa activando el sistema inmune, porque la astilla no es que entra así limpiecita, entra con virus, con microorganismos, con bacterias. Entonces, comienzo a reclutar ¿qué? Proteínas plasmáticas claves de la inflamación. Tengo proteínas de la inflamación que pueden ser agudas, crónicas, vamos a ver. Y por supuesto, llamo el tejido, se activa el endotelio, se activa el vaso sanguíneo, se activa y libera quimioquinas, moléculas de adherencia y llamo a los leucocitos, ¿sí? Cuando estos encuentran estos péptidos que actúan como señales, como quimioquinas, van, los leucocitos van, migran y colaboran a la destrucción y eliminación de la sustancia dañina, a eliminar tanto la astilla como los microorganismos que consigo el parto, ¿sí? Después, pues, por supuesto, debo remitir este proceso, eliminar este proceso, ¿sí? Porque la inflamación no puede estar todo el tiempo, la inflamación puede llegar a ser destructora para mi propio organismo. Entonces debe ser un proceso altamente controlado para solo activarla cuando debo atacar algo y después pararla, controlar y terminar la inflamación. Para posterior, las células reparadoras, pues, reparen todo el tejido y quede como nuevo. Entonces, si estaba en la práctica de laboratorio de la universidad y algún compañero mala gente me clavó el bisturí en la mano, pues yo saco el bisturí, pues claro, el proceso, el tejido queda abierto y encima queda con ¿qué? Con microorganismos, con daño tisular. Entonces debo reparar, debo activar todo el sistema inmunológico, todo el tejido vascular, todo el tejido como tal donde se produjo el daño para que se recupere, cicatrice y pueda estar nuevamente apropiado, ¿correcto? Eso es la inflamación. Es ese proceso vascular que integra el sistema inmunológico con los sistemas que pueden recibir o pueden estar dañados, ¿sí? Para poder resolver una, un posible, una posible lesión tisular o una posible infección, ¿sí? Ahora, la inflamación puede ser de dos tipos, y siempre les preguntan, y por eso les digo, el paper que vimos con ustedes está muy bien vinculado al tema de hoy.
La inflamación, como en todo, ustedes ya van a comenzar a ver patología y van a ver que cualquier patología puede clasificarse como aguda o crónica, ¿sí? Entonces, dolor agudo, crónico, fiebre aguda, crónica, ¿sí? Todo se puede clasificar como agudo o crónico, ¿sí? Y para que sea agudo o crónico hay parámetros. Lo agudo es rápido, lo crónico es lento, lo agudo es potente, lo crónico es despacio, ¿sí? Entonces hay muchos más parámetros que me permiten saber cuando una inflamación es crónica y aguda. Y para eso, muy bien, aquí nos cuenta lo mismo, arribita nos cuenta lo mismo que en el grafiquito de aquí, ¿correcto? La inflamación aguda, mis chicos, es rápida, ¿correcto? A un paciente le di maní, yo sorpresa ha sido alérgica al maní, ¿sí? Ese paciente enseguida se pone rojo, se inflama, se dematiza, no puede respirar y en cuestión de minutos muere, ¿ok? La inflamación crónica es lenta, toma días, meses que se produzca. Por ejemplo, una inflamación crónica se da cuando entra el VIH. El VIH puede estar inactivo durante 1, 2, 3 años. El VPH puede estar inactivo 20 años hasta que comienza a cultivarse y a criarse, por ejemplo, en el epitelio escamoso cervical y causar el cáncer de cervix. Causar cáncer de cervix es porque el VPH estuvo muchísimo tiempo e incubó demasiado tiempo. No es que la inflamación se hace de la noche a la mañana, el cáncer de cervix aparece mañana y pasado te mueres. No. Toma años de años de años. Por eso mujeres hacerse el pap test y la detección de VPH a partir de los 21 años, que es lo que dicta el CDC y la American Gynecology Society. ¿Sí? Porque las infecciones crónicas van poco, 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 poco. Pero pueden tener resultados, lesiones graves y progresivas. Entonces vamos al siguiente. Les cuento del VPH porque es muy importante. En fin, el infiltrado celular. Yo me clavé una astilla y se me hinchó el dedo y me quema y me está ardiendo. ¿Por qué? Porque principalmente entraron neutrófilos y los neutrófilos destruyen lo que pueden, lo que es y lo que no es. Con sus gránulos primarios, secundarios, terciarios, que ustedes se acuerdan que tienen, los neutrófilos van a los tejidos y comienzan a romper todo. ¿Sí? Rompen matriz extracelular, le rompen al microbio, me rompen a mí mismo y por eso el tejido se inflama, se hincha, quema, arde, duele, por el infiltrado neutrofílico y por la respuesta vascular tisular. En la inflamación crónica, pues, ya no hay neutrófilos. Entonces, ustedes han tenido alguna vez alguna espinillita en la frentecita, han tenido un granito con secación blanca, como una espinilla tal cual. Eso blanquito son neutrófilos. Ese líquido purulento, el pus, no es nada más que proteínas y neutrófilos. ¿En dónde está eso? Principalmente en la inflamación. En la inflamación crónica, pues están los monocitos macrófagos y los linfocitos. Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo que van a ver más abajo conmigo. Paciente que tose crónicamente más de 6 meses y viene a consulta porque tose con sangre. Entonces, la segunda radiografía y tremendo granuloma en el pulmón, porque la tuberculosis es muy, muy, muy altamente dañina. Entonces, los macrófagos rodean, correcto, y los linfocitos también rodean, formando esta bola llamada granuloma. ¿Quiénes son las células clave de la inflamación crónica? Pregunta de prueba. ¿Y cuáles son clave de la inflamación aguda? Verán que si les digo que esto es clave es porque eso les preguntan, ¿correcto? La lesión tisular y la fibrosis de la inflamación aguda es leve y autolimitada. A ustedes viene alguien mala gente y les tose en la cara en el centro de salud, el paciente les tose en la cara y les da una faringitis viral, yo qué sé, cualquier cosa, y 3 días sufren y al cuarto están como nuevos. Leve y autolimitada, principalmente. No siempre, pero principalmente. Mientras que la inflamación crónica es grave y progresiva. Como les digo, el VPH llega al cuello cervical a través del contacto sexual y el VPH permanece inactivo o activo, pero toma años, 5, 6, 7, 8, 10 años en comenzar a dañar a las células hasta que se forme un carcinoma. El carcinoma epidermoide celular, el adenocarcinoma mucinoso, cualquiera de los cánceres del cervix, pero toma años, crónico. Los signos clave de la inflamación es que la aguda es pronunciada,
El paciente les tose en la cara y mañana ustedes están con una gripe y ustedes están con fiebre, les duele el cuerpo, les duele la cabeza, no quieren caminarse y por poco se van a morir, ¿ya? Mientras que la inflamación crónica es leve, es lenta, es poco a poco. Poco a poco el paciente comienza a toser cuando tiene tuberculosis, poco a poco el paciente un poquito le duele el pulmón, poco a poco a ustedes les duele las rodillas cuando tienen artritis reumatoidea, y después se va intensificando y aumentando, progresivo y grave. Lo crónico va lento y seguro, pero crea muchas repercusiones. Lo agudo es rápido, pero se soluciona. Es pronunciado y rápido, pero se soluciona rápido. Estas son preguntitas de prueba. ¿Por qué me demoro tanto explicándoles esto? Porque esto es preguntita de prueba. Y si les doy ejemplos, ¿es para qué? Se acuerden, ¿sí? Cualquier inflamación, ¿qué es lo que va a causar? ¿O qué es lo que busca? Eliminar al agresor y reparar el tejido. Y es lo que nos cuenta aquí, ¿sí? La inflamación aguda tiene características de formar exudados plasmáticos altamente ricos en neutrófilos y proteínas. Pregunta de prueba. Como yo les conté, cuando tienen un granito en la frente es una inflamación aguda. ¿Y qué es ese pus? Pues son proteínas neutrófilos, líquido que salió hacia el tercer espacio, al espacio intersticial. Correcto, es lo que yo les cuento. Entonces miremos el ejemplo muy bonito de cómo un tejido dañado, alguien estaba friendo papas en un sartén y se quemó la piel. O alguien estaba, se me ocurre, jugando con monedas y le entraron microorganismos. Vienen las células, reconocen, se activan y viajan, ¿sí? Al tejido a causar reparación. Bueno, primero eliminan el microorganismo, ¿no? Y luego reparan. Pero mientras tanto, como les digo que el proceso inflamatorio es una respuesta vascular, el tejido vascular responde al proceso. Entonces, si yo necesito dejar pasar neutrófilos a la piel, pues tengo que abrirme. Yo tejido tengo que abrirme para que pase más rápido y más fácil las células. Y en ese proceso, ¿qué también pasa cuando me vasodilato? Agua y se produce el edema. Entonces, si les ha pasado que ustedes les pica un mosquito y se hace como esa bolita blanca, como que se eleva la piel y se hace así como que una elevación media dura. Eso es el edema, ¿correcto? Eso es el edema. Miren el edema. Ven estos pobres guambos, como les pican los mosquitos. Se van a la playa un día, no ponen el toldo y se les hincha así, feo, feo, feo. ¿Sí? Esto es más de lo que yo trato de hablar. Esto es perfecto lo que yo quiero decirles. ¿Sí ven cómo se hincha? Este es el edema. ¿Qué pasó? Facilito. El mosquito entró, me picó, ¿ya? Y obviamente el mosquito introdujo sus microorganismos dentro de mi piel. El vaso sanguíneo se dio cuenta, el tejido se dio cuenta, abrió el vaso sanguíneo, llamó células para que vengan a resolver el problema, eliminar los microorganismos que el mosquito metió, y encima de eso, como el vaso sanguíneo se abrió, pues el agua pasó y se inflamó. Además, el vaso sanguíneo se abre, me hago rojo. El vaso sanguíneo llama a células de la inflamación, a los mastocitos, a los neutrófilos, a los macrófagos, y me pongo rojo y me pica y me da alergia. Entonces, las cuatro claves, las cuatro cositas claves de la inflamación es el dolor, sí, me duele, me arde o me pica, en sí la sensación. El tumor no es que se forme un tumor, un cáncer, no, sino un tumor es como una elevación, una bolita, ¿sí? Un edema, tumor o edema, ¿sí? Dolor, tumor, calor, me quema, ¿no? Y tumor, calor, rubor, se hace rojo, ¿sí? Esas son las cuatro claves de la inflamación, dolor, tumor o edema, calor y rubor, ¿ok? Muy bien, y ustedes pueden ver. Acuérdense cuando les pican los moscos. ¿Tenías algo que decirme, mi querida Angie, tal vez? Sí, ¿cómo diferencio una picadura? O sea, está bien, una picadura de zancudo con una alergia. A ver, primero porque, claro, se acercó, porque hay zancudos. Entonces, a ver, la pregunta es un poco interesante. La alergia habitualmente se produce frente a cierto estímulo. Entonces, si tú sabes que cuando te pones, yo que sé, un arete de níquel en la oreja o un arete de esos de bambalina que dicen, te irrita la oreja, pues por el agente, no por el arete. Pero si tú sabes que cuando te vas a cortar el césped afuera de tu casa y te pican los moscos, se inflama, pues
sea, depende mucho de, como te digo, el patrón de la conducta. Entonces, eso en la anamnesis, cuando ustedes hacen una historia clínica, preguntan. Entonces, el paciente te dice, verá, yo no sé por qué, pero últimamente me ha salido caspa. Entonces, le preguntas, ¿cambió de shampoo? Sí, no. Si te dice sí, pues entonces es por eso. Si te dice no, entonces comienzas a pensar en otras cosas. Ah, tendrá hongos, usar agua. Entonces, te ayuda a ver la anamnesis, esta parte de preguntar, te ayuda a definir qué es el causante de algo. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Esto es clave, mis chicos. Lo que yo les cuento aquí es clave. ¿Sí? Muy bien. Las manifestaciones externas de la inflamación, ¿cuáles han sido? Calor, rubor, edema tumor, dolor y en algunos casos la pérdida de función. La pérdida de función. ¿Sí? Cositas puntuales, preguntas puntuales. Si les preguntan cuáles son las manifestaciones externas claves de la inflamación, dolor, calor, tumor, rubor y pérdida de función. ¿Sí? Muy bien. Bueno, que el libro, pues, les digo, es un poco amplio porque les cuenta cosas de que esto ya se comenzó a estudiar hace 2000 años, en la antigua Greco, la Roma greco-latina y bla, bla, bla. En fin, ¿ok? Ahora, la inflamación como tal no es una enfermedad. La inflamación es una respuesta, ¿sí? Que se produce por un daño tisular o por un microorganismo. Pues no es como tal la enfermedad. Si yo les digo, ustedes tienen una inflamación de la garganta, esa no es la enfermedad. Ustedes lo que tienen es una infección viral por el adenovirus, ni sé cómo ni sé cuánto, que está dañando su tejido. Y como respuesta a que el virus entró, ustedes tienen inflamación. La inflamación no es una enfermedad, ¿sí? La inflamación es una respuesta a un proceso posiblemente patológico, ¿sí? Ahora, la inflamación como tal sí puede convertirse en una patología, y eso es lo que les cuento aquí, cuando, por ejemplo, las inflamaciones se potencian más de lo que deberían. Cuando una inflamación, que sí, es un proceso natural, que el cuerpo eh, debe producir para poder defenderse y reparar, porque esas son las claves y las funciones de la inflamación, pero sorpresa, se potencia demasiado el proceso inflamatorio por una autoinmunidad, por una tormenta de citoquinas, por una sepsis, entonces ahí sí la inflamación pues se vuelve la enfermedad como tal, ¿ok? Muy bien. Todo eso nos cuenta aquí que las autoinmunes, que las infecciones muy potentes, ¿sí? Todo eso nos cuenta aquí, mis queridos chicos. Ahora, las reacciones inflamatorias son clave en los procesos de reparación y de eliminación de microorganismos, pero las inflamaciones juegan un papel clave en procesos que el cuerpo mismo produce cuando algo funciona mal. Entonces, el Alzheimer, ¿sí? Es el acúmulo de proteínas beta-amiloides que comienzan a dañar las conexiones nerviosas. Y esas proteínas que se producen en exceso causan inflamación. El cáncer no es más que una falla en el DNA y comienza a replicarse y a replicarse y a replicarse la célula. Claro, una célula en exceso, un tejido en exceso, pues causa inflamación, ¿sí? Entonces la inflamación está en todo lado y por ende nos dice que las reacciones inflamatorias son las bases de la mayoría de enfermedades, todas y sobre todo las crónicas. ¿Qué es la artritis reumatoide? Oh, sorpresa, los linfocitos de la noche a la mañana les dio la gana de comenzar a atacar mi cartílago y me atacan y me destruyen. ¿Por qué? Porque la genética falló y los linfocitos dejaron de ser los buena gente y comenzaron a destruir lo que quisieron. Obviamente comienzan a atacar a mi cartílago y causan inflamación. Es la base de qué? De la enfermedad autoinmune, que es la inflamación, pero ocasionada por quién? Por los linfocitos, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, yo quiero que vean aquí unos ejemplos de trastornos agudos. No sé quién de ustedes tienen asma, es muy común la enfermedad en ustedes ahora. El asma es una enfermedad aguda, porque de golpe se tapan los bronquios, se llenan de moco, aumentan los eosinófilos, aumentan los anticuerpos IgE y no puedo respirar. Oh, sorpresa, de golpe comienzan los anticuerpos y los inmunocomplejos a quedarse en el riñón.
Los neutrófilos van al riñón, a los monocitos, y causan una glomerulonefritis. Oh, sorpresa, entró un virus, el COVID, por ejemplo, y mi cuerpo liberó una tormenta de citoquinas y comencé a atacarme a mí mismo. Y encima me bajó la presión. Shock séptico. Oh, sorpresa, entró un estreptococoneumonía, una Klebsiella neumonía, a mi pulmón y comencé con una neumonía. Pero mi cuerpo comenzó a mandar más moléculas. La bacteria comenzó a hacerse más resistente y me produjo un síndrome de dificultad respiratoria aguda, el famoso SIRS. ¿No? En cambio, los crónicos, la artritis, los linfocitos majaderos comienzan a atacarme a mí y los macrófagos ni se diga. El asma también puede actuar de manera crónica, ¿sí? Cuando es un tiempo prolongado la crisis asmática, ¿ok? La ateroesclerosis. Comienzo a guardar grasa dentro de mis vasos sanguíneos, dentro de las arterias sobre todo, y de ahí los macrófagos van a querer limpiar esa grasa, pero no pueden, se llenan de grasa y se quedan ahí, se hacen macrófagos espumosos, células grandes, multinucleadas. La fibrosis pulmonar, comienzo a atacar al pulmón, pero yo, o sea, el mítico de, no quiero que estés conmigo, pero tampoco quiero que te vayas. Así es en la fibrosis pulmonar. El macrófago mismo destruye el tejido pulmonar y luego le repara. Y vuelta le destruye y vuelta le repara, formando una fibrosis, fibrosando un pulmón. Y un pulmón debe ser delgadito, finito, suavecito, elástico, porque si no, si se hace muy fibroso, ¿sí? No se dilata nomás, no se abre y no se produce la respiración de manera propia. Pues aquí pueden ver ejemplos clave. ¿Y por qué les cuento esto para que se acuerden? Porque la inflamación es mucho de entender, ¿sí? Porque todo esto ya hemos visto, pero esto es de entender ya aplicado un poco más ya a la medicina. Porque aprender a meter L4, reconoce tal, 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 ya chévere. ¿Y? Entonces, ahora que les cuento que la bacteria viene y que ustedes saben que la bacteria tiene lipopolisacáridos, Aris Dana, ¿están por aquí? Sí, Pip, Ya, ¿quién reconoce el TLR4? los lipopolisacáridos. Muy bien. Entonces, viene una bacteria gran negativa y los macrófagos con su TLR4 y los linfocitos y no sé cómo van y atacan y producen el infectado. Ustedes entienden cómo atacan. Ahora les estoy contando por qué atacan. Ahorita estamos viendo lo macro. Lo micro ya lo vimos. Muy bien. ¿Ok? Ahora, la inflamación termina cuando, pregunta de prueba, cuando el agente dañino se elimina y cuando el tejido se repara. Ahí y solo ahí, cuando la inflamación elimina los agentes y repara, ahí y solo ahí se acabó la inflamación. ¿Correcto? Por eso digo, este capítulo va resumido muchísimo lo que hemos visto. Aquí nos cuentan, los leucocitos se originan de la médula progenitora y los leucocitos maduran. Los leucocitos cuando están dañados genéticamente se comportan mal y no ayudan a nada. Entonces, por eso digo, esto que ustedes están viendo es un resumen de todo lo que hemos visto aplicado ya en el contexto clínico. Causas de inflamación, las infecciones. Entonces, ahora ya no digo qué le activa el TLR5. Ahora digo, ¿qué me causa una infección? ¿Sí? Entonces ya vimos lo micro, ahora vamos a ver lo macro. ¿Qué me causa una infección? Pues microorganismos, bacterias, virus, hongos y parásitos y toxinas microbianas. ¿Correcto? Y claro, ¿no? Cuando algunos son muy potentes, cuando yo no les puedo eliminar, pueden llegar a ser graves, mortales. Vayan, jueguen con una viuda negra y cuando les pique, si ustedes no toman el antídoto, pues se mueren, ¿cierto? ¿Qué más me puede causar una inflamación? La necrosis tisular. Algún compañero mala gente me botó ácido clorhídrico en la mano, ¿correcto? He comido salchipapas todos los días desde que tengo infancia y recuerdo y de pronto a los 40 años se me tapa la coronaria izquierda y el tejido cardíaco comienza a morirse. Necrosis. Cuerpos extraños. Estoy comenzando a barrer la casa y me astillé. ¿Ok? Reacciones inmunitarias, la hipersensibilidad. Ya sé que ponerme aretes de níquel me hace mal y me sigo poniendo, pues me causa una infección. Sé que soy alérgico al maní y alguien me pone un maní, pues soy alérgico. ¿Ok? Por eso me causa infección. Ahora sí,
Esto ustedes lo conocen muy bien y aquí voy a preguntar yo. Aquí voy a preguntar yo. Ustedes saben que las células, el macrófago, por ejemplo, está por ahí nadando tranquilamente en la laguna de sal. Y oh, sorpresa, ve que se ha metido una astilla y ha llegado a la hipodermis. Y justo por donde él está pasando, por el vaso sanguíneo que él va a nadar, ve que hay una astilla grandota y ve que hay muchos microorganismos ahí queriendo hacer de las suyas. Entonces el macrófago va a reconocer a los microorganismos. ¿Con qué va a reconocer a los microorganismos? Rapidito, voy a ir preguntando uno por uno, pero necesito que rapidito me respondan. Scar, ¿cómo reconoce el macrófago, por ejemplo, o los leucos a los microorganismos? Bueno, Pau, Por los diversos receptores, como por ejemplo el PRR, los PRR, muy bien, receptores del conocimiento de patrones, perfecto, dame ejemplos de PRRs. el teler, Perfecto. Y usted aquí me dice el telere como en general, pero ustedes estudiaron una semana conmigo teleres y saben que hay 13 teleres. Saben que hay introcitoplasmáticos, extracitoplasmáticos, saben qué vías activan, qué produce el NF-kappa beta, saben cómo se produce el NF-kappa beta, ustedes saben. Aquí el libro me dice, verás, las células leucocitarias reconocen los microorganismos con teleres. Ustedes saben un millón de cosas de los teleres, ¿sí? ¿Y qué reconocen los teleres? Pues PAMS, perfecto. ¿Y qué producen? Pues interferones, citocinas, moléculas de la inflamación, interleuquina 1, 6, 4, 5, direxea. Muy bien, perfecto, mi querida Pau. Vamos por aquí, Cami Moya. ¿Cómo más reconozco a los microorganismos? Aparte de, o sea, de los TLRs, Sí, hay un montón más de moléculas. ya, hay los nodal receptors, Perfecto, las lectinas, perfecto. también las semaforinas. No, esos no. No, esas no, ya. No, Y galectinas también había. es un tipo de lectina. Las lectinas se dividen en 5 moléculas. Ya. Eh, y esas, Muy bien, ¿te acuerdas del Rye-like receptors? sí, 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 sí. Ah, perfecto, sí. Ustedes ya saben que yo tengo muchas moléculas con las que puedo reconocer. Perfecto. Y todo eso me cuenta aquí. Sensores de lesión celular. ¿Ok? ¿Quiénes receptan los daños celulares? ¿Quiénes receptan cuando una célula está dañada? Los sensores de lesión tisular, que son los Nodal Light Receptor, los NLRs. Muy bien. ¿Y cuáles son los DAMPs más comunes? Ustedes ya le conocen al ácido úrico, al ATP. ¿Cuándo produzco ácido úrico? Cuando daño DNA. ¿Cuándo produzco ATP? Cuando los mitocondrias se dañan. ¿Cuándo produzco calcio? Cuando una célula explota. ¿Sí? ¿Cuándo libero ADN? Cuando algún majadero viene y comienza a destruirme el ADN, el núcleo, los virus, por ejemplo. ¿Sí? Y ellos activan al inflamosoma. Ustedes ya le conocen al inflamosoma, saben que son activados por los nodal receptors y activan la vía de las caspasas y me producen de prointerleuquina 1 beta a interleuquina 1. ¿Sí? Como sé que ustedes pueden que no se acuerden, como tengo chicos que no vieron conmigo el inflamosoma, pues por eso en mi resumen les cuento qué es el inflamosoma, porque ya saben que la doctora Sonia Ontaneda les va a preguntar lo que es el inflamosoma. Entonces aquí está el inflamosoma. Correcto. Este es el inflamosoma. Activo las caspasas y convierto de prointerleuquina 1 beta en interleuquina 1 beta. ¿Cuándo activo los inflamosomas? Por cualquiera de estas moléculas. Y no solo esas, muchas más. Ustedes ya lo saben, por eso el libro aquí les va recordando generalidades, pero conmigo han estudiado todo esto a profundidad. ¿Sí? Y ahora sí, los síndromes autoinflamatorios, ¿sí? O autoinmunitarios son muy importantes, ¿sí? Y se activan por los DAMs, ¿ya? Eso solo les cuento aquí. Y claro, producen mucha interleuquina 1 y todo. Ahora, como yo sé que la interleuquina 1 produce la inflamación en las enfermedades autoinmunes, pues ¿qué debo hacer? Bloquear la interleuquina 1. ¿Es fácil? No. Seguimos investigando. Perfecto. Ustedes saben que el inflamosoma se forma. ¿Cuándo? Cuando tengo cristales de urato en la gota. Estuvieron en bioquímica. Cuando tengo cristales de colesterol y se me queda la grasa pegada en las arterias, arteriosclerosis.
¿Ya? Cuando tengo demasiada grasa, síndrome metabólico, diabetes, obesidad. Cuando se me comienzan a guardar unas proteínas raras que se llaman amiloides beta, enfermedad del Alzheimer, ¿no? Verán, pilas aquí porque esto les va a preguntar la doctora Montaneda. A mis chicos del anterior semestre que les di biología molecular e inmuno les preguntaron esto. Y esto fue al internet. Muy bien, proteínas circulantes, ¿correcto? Las proteínas circulantes en el plasma, como los anticuerpos, como el complemento, también reconocen microorganismos y se adhieren a ellos, ¿sí? Por ejemplo, muy bien, Cami me dice la lectina. Yo tengo muchas lectinas, aquí me da un ejemplo. La MBL, lectina fijadora de manosa, la colectina, muy bien, pero tengo muchas lectinas, tengo 5 lectinas y cada una se subdivide. El complemento, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son los, cómo reconozco y bla, bla, bla? Está resumido. La inflamación aguda. Ahora sí. La inflamación aguda tiene 3 componentes principales. Los vasos sanguíneos pequeños son los que se dilatan. Aumenta la permeabilidad de estos vasos sanguíneos porque, claro, los vasos deben dejar pasar las proteínas y las células para que vayan a destruir el lugar donde está la infección o el daño tisular. Los leucos deben migrar, deben activarse y deben ser capaces de eliminar la gente lesiva. ¿Sí? ¿Cuáles, pues, los fagocitos? ¿Cuáles, pues, las células natural killers, los polimorfos, los eosinófilos? Depende. Reacción de los vasos sanguíneos a la inflamación aguda. Con ustedes esto vimos porque es parte de la consulta, así que no voy a ahondar mucho, más que contarles lo siguiente. Los vasos sanguíneos pueden vasodilatarse, ¿sí? Bueno, lo que nos cuenta aquí es que los vasos sanguíneos van a producir una respuesta y van a dilatarse o a constriñir. Principalmente van a dilatarse, ¿para qué? Para que los leucos puedan pasar más fácil. Y cuando se dilatan pueden eliminar líquido y proteínas, que se llama exudado, hacia el tercer espacio, hacia el intersticio, o pueden solo llevar líquido, que se llama transudado, que vamos a ver en la imagen. De hecho, veamos una vez. Perdón, Gabriel, una pregunta. Por supuesto. O sea, todo eso pasa en la inflamación aguda. Ajá, todo esto. Y más cosas. Este es el inicio. Vamos a ver. Ah, ya, gracias. Muy bien. Muy buena pregunta. ¿Ustedes se acuerdan que normalmente la presión hidrostática y capilar saca y la coloidosmótica capilar retiene? Perfecto. Cuando yo abro el vaso como cernidor, para que pasen los leucos, ¿quién aprovecha y sale? Agua y proteínas. Y eso se llama exudado. ¿Qué es el exudado? Es el líquido rico en proteínas que sale del espacio vascular al espacio intersticial. ¿Por qué? Porque el vaso sanguíneo se dilató. Ya vamos a ver por qué se dilató. El transudado es algo similar, pero sale solo agua, casi nada, poquititas células, poquititas proteínas. ¿Sí? Bien, en el exudado también pueden ir eritrocitos y leucos. En el exudado casi nada, solo agua. ¿Por qué produzco un exudado? Por muchas cosas. Me picó un mosco, metió bacterias, dilaté de más el vaso y salió todo. ¿Por qué produzco un transudado? Pues eso ya es un poco más complicado. Para que salga solo líquido y no proteínas ya es un poco complicado. La primera razón para que no salga proteínas es porque no tengo proteínas, estoy desnutrido, huesorco, malnutrición proteica. Porque pierdo proteínas por la orina, entonces ya no tengo proteínas en el vaso sanguíneo, ya no tengo presión coloidosmótica, ya no tengo quien me retenga, el agua se va, ¿sí? Cuando no formo, yo fumo, perdón, yo tomo licores de los 15 años, se me dañó el hígado ¿qué produce? Proteínas. No tengo proteínas en sangre, no tengo presión coloidosmótica, nadie me retiene el agua en el vaso, entonces el agua se va nomás, ¿correcto? Cuando tapo un vaso sanguíneo, ¿sí? Cuando tengo una insuficiencia cardíaca, entonces miren una insuficiencia cardíaca. Quiero que vean la regurgitación yugular de una regurgitación yugular de un paciente con insuficiencia cardíaca. Miren cómo la sangre llega al corazón, ¿no es cierto? Así es, ¿no? La sangre llega, la precarga llega al corazón derecho, sí, por las cavas, pero las cavas se comienzan a congestionar, a llenar demasiado, porque como tengo una insuficiencia cardíaca, el corazón es insuficiente, no puede bombear como debería. Entonces la sangre comienza a acumularse y acumularse y acumularse y acumularse y acumularse. Eso aumenta la presión hidrostática y la sangre comienza, el líquido, perdón, de la sangre comienza a fugarse formando o eliminando un transudado. Y miren al paciente con la regurgitación yugular. Miren cómo se le ve al paciente con insuficiencia cardíaca.
Miren. ¿Y qué sale? Como aumenta la presión hidrostática para que se acumule líquido, ¿qué sale? Pues líquido basurado. ¿Muy bien? Volviendo al tema, ¿por qué vasodilato? Que ya vimos qué pasa cuando vasodilato. ¿Por qué vasodilato? Porque una reacción inflamatoria libera histamina. Vienen los mastocitos a la inflamación y liberan histamina. La histamina causa una relajación del músculo lisovascular y causa una dilatación del endotelio vascular. Pero no solo la histamina, vamos a ver que hay las quinesinas, vamos a ver que hay las bradicininas, vamos a ver más. ¿Ok? Cuando el vaso se abre y se dilata, aumenta el flujo. Eso causa el calor y el enrojecimiento, porque la sangre viene calientita del corazón y es rojita y me pongo rojo. ¿Sí? Cuando se abre el vaso puedo exudar, eliminar líquido con proteínas y células. O si no, solamente puedo eliminar trasudado, que son líquido puramente con poquitito otra cosa. ¿Sí? Así es, ¿no es cierto? Ahora, aumento de la permeabilidad vascular. ¿Por qué el endotelio vascular se abre? ¿Por qué las células endoteliales se abren? Porque entró el microorganismo y liberé mediadores inflamatorios. ¿Ok? Histamina, bradicinina, calicreína. Las propias interleuquinas actúan como vasodilatadoras y aumentadoras de la permeabilidad vascular. ¿Correcto? ¿Cuáles es que han sido moléculas que aumentan la permeabilidad vascular? Pregunta de prueba. Histamina, bradicimina, leucotrienos y otros mediadores. Si ustedes les ponen, pues cuando les pongan la pregunta, yo no quiero que se confundan. Entonces anoten, hagan una flashcard. ¿Cuáles son los aumentadores de la permeabilidad vascular? Es decir, moléculas permeabilizadoras. Ah, muy bien. ¿Y cuánto tiempo dura? 15 a 30 minutos tras la exposición. ¿Sí? En ese tiempo inicio y dura poquito. Es una respuesta transitoria porque estoy en inflamación aguda. ¿Correcto? La lesión endotelial. Cuando se ponen a picarse en ustedes, como en segundo semestre, a sacarse sangre, ustedes dañan el endotelio, le están pinchando al endotelio. Y eso que hace que se vasodilate. ¿Ok? Porque se liberan moléculas. Gabriel, ¿Sí? perdón que te interrumpa. No alcancé a escuchar la parte en la que decías que la histamina, la bradicinina y los leucotrienos hacían qué cosa. ¿Qué cosas hacen Aidala? Eso es, ya, gracias. Muy bien, perfecto. Aumentan la permeabilidad vascular. Y si aumenta la permeabilidad vascular, ¿qué va a pasar? Extravasación vascular. Salen los componentes del vaso hacia otro lugar. Extravasación. ¿Cierto? Muy bien. Puede que les pregunten, ¿dónde se produce la extravasación principalmente y dónde se abren primero los capilares? Perdón, ¿dónde se abren primero los vasos sanguíneos? Pues en los vasos chiquitos, ¿no? Vénulas poscapilares. ¿Ok? Son los lugares donde más rápido se aumenta la permeabilidad. ¿Por qué no en las arterias? Porque son gruesas. ¿Por qué no en las arteriolas? Porque todavía tienen músculo. Pero las vénulas poscapilares son después del endotelio, por supuesto, después del capilar, la vénula poscapilar pues es el tejido más delgadito del cuerpo. ¿Sí? Cuando causo una vasodilatación, cuando daño el endotelio, cuando me pongo a sacarme sangre el uno con el otro y se pican el endotelio y después el brazo está morado, al otro día hinchado, ahí, cuando hay quemaduras, cuando entran microbios o toxinas. Pues ahí los neutrófilos vienen al lugar y comienzan aquí, miren cómo vienen los neutrófilos. ¿Ya? Ustedes saben las formas como migran los leucocitos, saben que primero están nadando en la sangre, luego se marginan un poquito, luego se comienzan a rodar, luego se adhieren, luego hacen la diapéresis. ¿Sí? Pues miren cómo el neutrófilo se acerca. Miren cómo el vaso sanguíneo, muy caballeroso, le permite pasar, se abre. ¿Por qué se abrió? ¿Por qué se retrajeron las células endoteliales? Por histamina y otros mediadores, ustedes saben cuáles. ¿Cuánto dura 15 a 30 minutos después de la molécula y de la histamina, por ejemplo, que se produjo 15 a 30 minutos después de la notificación? Y dura poquito, ¿ya? Miren, cuando una célula está dañada, cuando ustedes se queman, cuando un paciente viene con quemaduras de tercer grado, yo voy a saber o voy a suponerme que sus vasos sanguíneos y que su tejido epidérmico está dañado.
Entonces, ¿qué va a pasar? Las células van a salir como locas, el agua va a salir como loca. Primera cosa, si el agua sale del paciente, se evapora, se deshidrata rápido. Paciente quemado, pensar en deshidratación. Y segundo, tengo barrera, pues. Los microorganismos van a entrar. Paciente quemado, segunda cosa en qué pensar, infecciones. Entonces, ¿qué hago al paciente quemado? Le hidrato y le doy antibiótico empírico. ¿Cierto? Así es, ¿verdad? Veamos la siguiente parte. Vamos. Cuando se produce la extravasación, casi al momento de que se produjo la vasodilatación. ¿Sí? Casi al instante. En la mayor parte de los casos, la extravasación comienza inmediatamente después de producirse la lesión. Se mantiene por varias horas hasta que luego los vasos se trombosan, se cierran o se reparan. Entonces, cuando ustedes sacaron sangre, pues sus vasos primero se trombosaron, se formó un coágulo para que no se desangren y luego se reparan. ¿Sí? El aumento del transporte de líquidos y proteínas se llama transitocitosis. Que una célula, perdón, que un endotelio permita el paso de líquido y proteínas se llama transitocitosis. Transitocitosis, ¿sí? ¿Correcto? Otra cosita importantísima. Cuando los vasos sanguíneos se dañan, cuando los vasos sanguíneos se dilatan, ¿sí? Se expresa también el factor de crecimiento, factor growth endotelio vascular, ¿sí? Que ayuda a la extravasación. Ayuda más para formar nuevos vasos sanguíneos, eso lo veremos después en reparación, pero también el VEG está vinculado a la extravasación. No sabemos cómo, pero sabemos que está vinculado. ¿Sí? Y así es como se produce la respuesta vascular. Ahora yo quiero que miremos la respuesta de los vasos linfáticos. Entonces, ¿sí ha pasado que ustedes se inflaman, yo qué sé, se les picó algo en la pierna y se les inflama la ingle, les dio gripe y se les inflamó un ganglio en la cervical, no sé, por alguna patología se les inflamó la axila, el ganglio axilar, porque los vasos linfáticos juegan un rol clave en la inflamación. Entonces, cuando vengo y me astillo, bueno, no digamos que me astillo, cuando vengo y se me ocurre, tengo un cáncer de mama, tengo un cáncer de mama, entonces, el cáncer de mama tapa el ganglio. Y el ganglio comienza a rellenarse, inflarse y hacerse grandote. ¿Sí? Se produce una inflamación, por supuesto. ¿Por dónde viajan las células? Por los ganglios. ¿Por dónde viajan, por ejemplo, enfermedades de algunos parásitos, que ya van a ver cuáles? ¿Sí? Principalmente por algo los ganglios. Entonces, los ganglios son lugares por donde viajan las moléculas inflamatorias, las células inflamatorias. Y segundo, son canales por donde pueden viajar parásitos, el cáncer mismo. ¿Correcto? Entonces, además de los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos participan en la inflamación. Los linfáticos, como saben, lo que hacen es filtrar los líquidos y los desechos del cuerpo. Pero cuando estos se infectan, por ejemplo, por microorganismos que pueden entrar a la linfa, los vasos linfáticos también se inflaman, porque es un tejido. Entonces, un ganglio linfático se inflama y formo, cuando se inflama un ganglio, linfangitis. Cuando los ganglios, perdón, eso es cuando se inflaman los conductos linfáticos, linfangitis. Cuando se inflaman los ganglios linfáticos es linfadenitis. ¿Sí? Ok. Ahora estos pueden inflamarse y comenzar a producir una respuesta inmunológica mucho más potente. Pueden necrosarse, dañarse, cambiar el tamaño, hacerse grandotes, como bolas, literalmente. Linfadenitis reactiva o inflamatoria. ¿Correcto? Quiero que vean un linfogranuloma. Miren cómo se hace. Este es el ganglio. Es un ganglio de la ingle. Miren cómo por ahí viajaron, o sea, hubo microorganismos que colonizaron el tracto genital femenino o masculino y comenzaron a infectar los ganglios. No solo se quedaron en el epitelio vaginal o en el epitelio del pene, sino que lograron subir hasta los ganglios y inflamaron, le hicieron grandote al ganglio, una linfadenitis reactiva.
Miren cómo se produce la inflamación de los ganglios. Miren aquí, los ganglios inguinales. No se van a olvidar de nunca que el sistema linfático es clave en la producción de la respuesta inmunológica. Cuando se inflaman los conductos linfáticos, linfangitis. Cuando se inflaman los ganglios, linfadenitis. Y cuando estos se hacen más grandes, más hinchados, más inflamatorios, pues es una linfadenitis reactiva o inflamatoria. ¿Cierto? Sí es verdad. Muy bien. Reclutamiento de los leucos a los focos inflamatorios. Esto saben ustedes, esto voy a preguntar yo. Odalis, ¿cómo viajan los leucos a los lugares inflamatorios? No te escuchamos, mi querida Oda, si estás hablando. Ah, no, se fue de la reunión para no responder la pregunta. Muy bien. Mi querida Nayara, ¿cómo viajan los leucos? Por quimiotaxis. Muy bien, por quimiotaxis. ¿Quién causa la quimiotaxis? ¿O por qué se Eh, hace quimiotaxis? Cuando está el agente extraño, ahí entonces ahí se produce eso. No, no sé bien la verdad. Muy bien. Vamos por ahí. Te faltan el nombre de las moléculas que producen la quimiotaxis. ¿Te acuerdas, tal vez? No, Ok. Mafer, ¿cuáles son las moléculas que producen quimiotaxis? Perdón, se me fue el internet y recién Ok, entré otra vez. ok, mi querido, no te preocupes. ¿Cuáles son las moléculas que producen quimiotaxis? No eran las ICAM y las BECAM. No, esas son moléculas de adherencia. Las quimioquinas, las Ah, interleuquinas, leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanos, ¿sí? Entonces, cuando llega un microorganismo a la piel, yo qué sé, la piel comienza a producir ¿qué? Quimioquinas. Llamo, pido ayuda a los leucocitos para que vengan a los focos inflamatorios y realicen sus funciones clave para eliminar a los microorganismos. Todo esto nos cuenta aquí y ahora sí. El viaje de los leucos desde la luz vascular, desde la sangre, es un proceso largo, mediado por moléculas de adhesión y citocinas. ¿Sí? La quimiotaxis se da por quién? Por las citocinas. ¿Ok? A ver, tengo aquí una pregunta, claro. Quimioquinas, perfecto. Los vemos del gráfico de acá abajo, ¿correcto? Al leuco le llaman, al leuco le dicen ven con quimioquinas XL2, XL5, XL7. Y el leuco va. Y de ahí el leuco, ¿qué va a hacer? Ah, ya. El leuco va a expresar moléculas de adherencia y el endotelio también. El endotelio P y S-selectina, el leuco L selectina. Pero el leuco también produce ¿cuál? Verán, esto es pregunta de prueba. Esto la doctora Ontaneda siempre les pregunta. Esto siempre va de integral. El otro doctor de inmuno, no me acuerdo el nombre, pero él también siempre pregunta esta proteína. ¿Qué molécula han tenido los leucocitos? La glucoproteína, el antígeno Cian-Lewis. Con esa proteína Cian-Lewis se unen a la E-selectina, ¿correcto? Con las integrinas se unen a las P-selectinas y al endotelio. Miren cómo produzco una adherencia. Claro, pues primero me margino, me voy a un ladito. Luego ruedo por ese ladito. Luego me activo leuco expresando moléculas de adherencia y el tejido endotelial también. Y luego me adhiero establemente. Luego migro a través de la diapedesis con moléculas integrinas. ¿Ustedes se acuerdan las JAM, las CAM, las JAM3, las PECAM, el CD31, clave para la migración? Verán que el CD31 es clave para la perdón, para la diapedesis. Para que el leuco pueda pasar, ¿qué molécula ha necesitado tener el endotelio y el leuco? El PECAM1 y el CD31. ¿Sí? Y muy bien. Perfecto. El leuco logró pasar y llega al tejido donde están los microorganismos. ¿Por qué? Porque las quimioquinas le llaman. ¿Ok? Mi quimioquinas que produjo el macrófago, el endotelio mismo. ¿Sí? Y las citocinas también colaboran para que el endotelio se active y exprese moléculas de adherencia y pueda el leucocito adherirse.
acuerdo? Ustedes se acuerdan muy bien eso. Y todo eso nos cuenta aquí. ¿Sí? Que primero yo me margino. ¿Sí? Ahora, otra cosita importante que les menciono aquí. Cuando hay inflamación, se produce la éstasis. Éstasis sanguínea. La sangre se hace más, no espesa, pero se hace más densa, se hace más pesada y por ende se comienza a estancar un poco. Porque si la sangre viene a toda, pues no va a dejar que los leucos adhieran. Entonces la sangre que hace, se hace un poco más espesa, un poco más, ya no viene con tanta presión, ¿correcto? Los leucos se marginan, ustedes vieron aquí, sí, se marginan los leucos, ruedan, tiran el endotelio, se adhieren y hacen la diátesis. ¿Correcto? Ahora, es importante saber que para que todo este proceso se dé, yo necesito selectinas. Ustedes le conocen muy bien a las selectinas. ¿Se acuerdan? Tengo selectina E, P y L. E y P están en el endotelio y la L, pues la L de leucos, está en los leucos. ¿Sí? ¿A qué se unen las selectinas? Pues a oligosacáridos, a glucoproteínas. De esto se acuerdan muy bien. La P-selectina, clave. ¿Sí? Muy bien. Cuando el endotelio expresa selectinas y los leucos igual, cuando son estimulados por interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. ¿Sí? Entonces, si ustedes vieron bien el gráfico, el macrófago, el macrófago que reconoció los microorganismos, perdón, aquí el microbio, cuando reconoció el microbio, produjo quimioquinas para llamar a sus colegas y produjo moléculas inflamatorias para activar el endotelio. ¿Sí? Por eso sean muy gráficos, perdón, muy ilustres en ver los gráficos, porque todo lo que les cuenta el gráfico está aquí. ¿Correcto? Todito, todito. ¿Sí? Y pues los leucos se adhieren por estas selectivas. ¿Ok? La adhesión firme de los leucos, porque está dado por las integrinas, las moléculas de adherencia y las integrinas. ¿Ok? Bien. Bueno, las moléculas endoteliales que han tenido proteoglucanos. ¿A quién han sabido añadirse los neutrófilos para una adhesión estable? A los proteoglucanos y a las integrinas. ¿Sí? No es lo mismo estar rodando o estar marginándome allá tener una adhesión estable. En la adhesión estable me uno a los proteoglucanos y a las integrinas, ¿a cuál? A las ICAM1. ¿Sí? Es muy diferente, ¿correcto? Y eso me cuenta aquí. Miren, el TNF-alfa y la interleuquina 1 actúan sobre las células endoteliales para que aumenten moléculas de expresión integrinas, ICAM, LF1, ¿sí? Y el antígeno 1, ¿de quién? De los macrófagos. BCAM, PL4. Expreso estas moléculas de adherencia con las cuales yo me puedo, ¿no? Entonces esto tienen que saberlo bien y tienen que acordarse porque son cositas que ya hemos visto, ¿no? Eso es muy importante. Ok. Migración de los leucos a través del endotelio. Eso prácticamente es la diapedesis. Aquí le llaman la transmigración. ¿Sí? Detallitos cambian. Se llama diapedesis, pero ahí dice transmigración. Es el desplazamiento de los leucos a gradiente de concentración quimiotáctico. Los leucos van donde más quimioquinas hay. Entonces los leucos se adhieren con el PCAM, ¿ya? O CD31. Se adhieren a esa molécula que está expresada en el endotelio. El endotelio expresa, ¿sí? La PCAM. Entonces, claro, ¿no? El leuco viene, se une a la PCAM y logra atravesar el endotelio. ¿Sí? ¿Cuál es la molécula clave para la migración, perdón, la transmigración o la diapedesis? PCAM. Estas son preguntas de prueba. Esto le encanta preguntar a la doctora. Entonces aquí está un muy bonito resumen de selectina L. ¿Quién ha sabido expresar? Pues los leucos. ¿Y a quién se une la selectina L? Al antígeno C-Lewis. ¿Sí? La E-selectina y P-selectina, pues del endotelio. E-selectina, el endotelio cuando hay citocinas. P-selectina, el endotelio cuando hay histamina, trombos y también citocinas. ¿A quién se une? Al antígeno C-Lewis. Y otras moléculas, ¿no?
las integrinas expresadas por el endotelio, ¿sí? Y por las células leucocíticas, miren, el F1, ¿quién expresa? Los leucos. MAC, pues los monocitos, porque MAC de monocitos. BLA de monocitos y linfos. La proteína alfa 4 beta 7, pues monocitos y linfos, ¿sí? Y aquí en M1, pues me uno al endotelio, al endotelio, al endotelio, al endotelio que expresa ICAM, BCAM, ICAM, MAC, ¿no es cierto? Entonces no es muy difícil, es largo. No necesito que se aprendan todos, solo que relacionen el conocimiento. Correcto. Es largo, es extenso. Muy bien. Los leucos viajan porque las células les llaman. ¿Cómo? A través de quimioatrayentes. Los quimioatrayentes que producen quimiotaxia. Me llaman a gradiente quimiotáctico. Donde más quimioquinas hay, yo allá voy. ¿Sí? ¿Cuáles son los quimiotácticos más potentes? Los quimioatrayentes. La N-formil-leucilmetionina. ¿Se acuerdan del receptor de N-formil-leucilmetionina que estaba en la segunda clase que les di? Entonces, las bacterias tienen en su membrana N-formil-metionil-leucilfenilalanina. Y aquí le ponen solo como N-formil-metionina, más fácil. Entonces, cuando entra una bacteria en su membrana que ha tenido esto, y esto a quién llama? A los leucos. Es un quimiotáctico. Las citocinas que son quimiotácticas, sobre todo, ¿cuáles? Las quimioquinas. Las moléculas de anafilotoxinas, C5A, C3A y C4A, ustedes las conocen muy bien. ¿Qué hacen? Son quimiotácticas. Los metabolitos del ácido araquidónico, sobre todo el leucotrieno B4, ¿qué ácido? Táctico. Pregunta de prueba. ¿Cuáles son las moléculas quimiotácticas? ¿Sí? ¿Y cuándo se producen? Pues en 1 millón de procesos. ¿Cuándo produzco C5A? En el complemento. Citocinas, cuando cada célula se activa. Ácido araquidónico, eso tengo que darles yo y eso lo vamos. ¿Correcto? Las sustancias quimioatrayentes se producen por microbios, el huésped mismo lo produce, ¿sí? Y todas las moléculas quimioatrayentes, entonces aquí está, se me ocurre una C5A o una CCXL2. Ellas actúan sobre un receptor, en el macrófago, por ejemplo, o en el neutrófilo. El receptor se activa y transmite la señal a través de una proteína G, que es una vía de segundos mensajeros para transducir las señales. Eso puede ser pregunta de ¿sí? Todos los quimioatrayentes se unen a receptores acoplados a proteína G para transducir la señal y que, claro, si me están llamando, ¿yo qué debo hacer? Debo comenzar a caminar hacia donde me están llamando. Entonces mi macrófago coge y se forma unos piecitos improvisados rapiditos, pseudópodos, y comienza a caminar, ¿sí? Podosomas. Miren cómo viaja. ¿Y cuándo formo yo podosomas y pseudópodos? Pues claro, cuando a mí yo célula, macrófago, recepto con mi receptor acoplado a proteína G, que hay una quimioquina, entonces formo pseudópodos, piecitos y comienzo a nadar rapidito por el lugar para llegar más rápido al tejido. Miren cómo son estos pseudópodos, estos podosomas, ¿ya? Y claro, ¿cómo formo pseudópodos y podosomas internamente? La célula tiene su esqueleto. Entonces comienzo a polimerizar actina para formar un citoesqueleto mucho más potente, miosina, y formar pseudópodos, formar un leuco con un esqueleto más firme internamente y con la capacidad de moverse. ¿No es cierto? Así es, ¿no? Muy bien. Cositas clave de patología. La naturaleza del infiltrado leucocítico depende de la antigüedad de la respuesta inflamatoria y del tipo del estímulo. ¿Ok? La mayor parte de inflamación aguda, ¿quiénes predominan? ¿Quiénes llegan más rápido? Neutrófilos. Entre 6 a 24 horas, la primera inflamación se da por neutrófilos. Luego los neutrófilos se cansan y se mueren y vienen los monocitos. ¿Correcto? Claro. Los neutrófilos entran rápido, entran en los primeros momentos. ¿Y cuánto duran? Poquito, 1 a 2 días, no ha de ser más. Después, ¿quiénes viven más tiempo? Los macrófagos.
sino que también sobreviven más tiempo y proliferan. Esto tiene que ver porque ustedes se acuerdan, el neutrófilo cuando ataca se muere, cuando destruye y fagocita se muere. En cambio, el macrófago no se muere. El macrófago puede fagocitar y seguir tranquilo de la vida. Por eso los neutrófilos viven menos. Y son los primeros en llegar y los primeros en morirse. Los macrófagos viven más. Y segundo, pueden proliferar donde sea. Pueden replicarse donde sea. ¿Correcto? Entonces, cuando hay infecciones por pseudomonas, neutrófilos primerito. Luego, macrófagos. Cuando hay infecciones por virus, ¿quién primero? Linfocitos. Esa es pregunta de prueba siempre. ¿Quién ataca a las bacterias? Los neutrófilos. Primero. ¿Quiénes atacan a los virus? Los linfocitos. ¿Sí? Eso siempre es pregunta de prueba, pero literal, de aquí hasta que se gradúen. ¿Quién ataca primero a las bacterias? Neutrófilos. La pseudomonas es una bacteria. ¿Quién ataca primero a los virus? El linfocito. ¿Sí? Muy bien. Nosotros estamos comenzando a entender el reclutamiento de los leucos, ¿sí? Para poder producir una respuesta inhibitoria. Porque en la sepsis o en procesos donde los leucos comienzan a reclutarse y atacar de forma abrupta y brusca, atacan al tejido propio, atacan al huésped. Entonces, por eso es que yo tengo fármacos que inhiben al TNF, porque ya no recluto leucos y ya no me ataco a mí mismo. Entonces, inhibo enfermedades crónicas. Inhibo que los linfocitos B comiencen a atacar como les da la gana a mi rodilla. ¿Correcto? Por eso es importante saber la fisiología para poder generar medicamentos que actúen sobre estos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí, fagocitosis, ustedes saben, yo voy a preguntar fagocitosis. Muy bien. ¿En quién me quedé? Katia, mi querida Katia, cuéntame de la fagocitosis. Y para eso te voy a poner un gráfico muy bonito. Bueno, este no. Este sí. Cuéntame, mi querida Katia. O sea, tengo que explicar el gráfico. Por supuesto, lo que te acuerdes de fagocitosis. Ah, a ver. O sea, la fagocitosis sería el proceso, bueno, o sea, es como el proceso de engullir y las partículas extrañas, o bacterias o las células muertas, que era, bueno, esto se daba por los fagocitos, como o sea, los macrófagos y los neutrófilos, eran la primera, o sea, la defensa inmunitaria decía que los neutrófilos y macrófagos engullían o sea, se generaba el atrapamiento en el cual aquí el fagocito es como que, o sea, empieza a engullirlo o a rodear lo que sería el microbio y después queda lo que es no microbio, sí, bueno, se puede decirse como que el, el agente extraño y pues aquí se va a formar lo que es el fagosoma, que el fagosoma es el que tenía pues, a la bacteria dentro de él. Lo que hacía es que el listosoma tenía enzimas, las cuales las enzimas eh, se juntaban con su proceso reactivo para generar lo que era para formar el fagolisosoma y después del fagolisosoma generaba la degradación de la bacteria mediante eh, las enzimas que destruían al microorganismo y después se generaba la destrucción y después la degradación del microorganismo. Muy bien, perfecto. Entonces el microorganismo viene y es receptado, reconocido por, ejemplo, el macrófago, a través de los receptores, los PRRs, todos los que sean. Reconozco el microorganismo y lo fagocito. Realizo un proceso de endocitosis mediada por vesículas, donde uno la vesícula posterior con el lisosoma repleto de enzimas y formo el fagolisosoma. Y después del fagolisosoma destruye el microorganismo, saco la parte más antigénica para llevar a presentar antígeno, si es necesario, o si no, destruyo todo y lo elimino. Ahora, ¿cómo destruyo y degrado al organismo? Eso es importantísimo. Y esa es la partecita que te faltó aquí. Muy bien. ¿Quién está por aquí? Eric, ¿cómo destruyo? Tengo dos formas, los neutrófilos con especies reactivas de oxígeno y los macrófagos con especies reactivas de nitrógeno. ¿Cómo?
No, muy bien. Stephanie, creo que no estaba en eso. Emily estaba en mi clase. Emily. ¿No? ¿Cuál es mi querida Emily? Muy bien. Aris Danas. Camilo. Ahí me escuchas, Gabriel. Ya. Sí, 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 por supuesto. O sea, de lo que te refieres a los neutrófilos, la forma más rápida es la potente y la vía corta. De los macrófagos es la resistencia y una reparación tisular. ¿Cómo atacan, cómo destruyen con las enzimas lisosómicas el polimorfo nuclear y cómo destruye el macrófago? Muy bien. El neutrófilo produce sus vesículas, sus lisosomas, ¿sí? Con enzimas. ¿Cuáles enzimas? Las de aquí. Entonces, esto corresponde a un neutrófilo. El neutrófilo tiene sus vesículas repletas de ¿quién? Mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa coge peróxido con cloro, por ejemplo, y forma peróxido de cloro, hidróxido de cloro. Y esto es altamente tóxico. ¿Se acuerdan cuando vimos cómo formamos las especies reactivas de oxígeno? El singlete de oxígeno, el peróxido de halógeno. ¿Y de dónde obtengo oxígeno para formar el peróxido? Pues el citocromo oxidasa, ¿sí? Formada por la oxidasa citoplasmática. Entonces, NADP viene, deja, ¿sí? Un electrón y toma un oxígeno y lo reduzco. El oxígeno reducido se mezcla con agua y forma peróxido. El peróxido puede formar hidróxido